anteriormente, pero lo vamos a ver para complementar lo que estamos estudiando, ¿ya? El propósito de las pruebas. Van a ser dos temas sobre esto. Santiago 1:2. Hermanos, en Cristo ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán, a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordene. La traducción al lenguaje actual de Santiago, que es los versículos que estamos viendo, ¿cierto? Los versículos base. En lo más profundo, hermanos, de la agonía humana, hay una esperanza para el cristiano. Hay triunfo sin importar la profundidad del problema. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Sí? Es por donde nosotros lo miremos. Cuando tenemos el problema, vemos de qué forma, de qué punto de vista estamos mirando el problema. Y es cuestión de perspectiva. Una familia cuyas 2 hijas murieron en un accidente automovilístico estaban regocijándose por la muerte de ellas. Se estaban regocijando porque sus 2 hijas conocían a Jesucristo. Iban otros 2 jóvenes que ellos no murieron y no conocían ellos al Señor. ¿Cómo estaríamos nosotros en un asunto como este? Devastados, ¿cierto? Ellos estaban regocijando. ¿Por qué? Porque sabían que las hijas estaban con el Señor. Estaban con el Señor. Entonces, estaban mirándolo desde ese punto, no del punto de la muerte, de que ya iban a estar separados, de que iban a estar sin sus hijas, al contrario, sino que estaban contentos porque estaban con el Señor. Entonces, atravesar cualquier prueba de la vida para un cristiano puede ser una experiencia gozosa si la perspectiva es la correcta. Ahora imagine la peor prueba que usted podría enfrentar. Quizás para algunas personas podrían ser alguna crisis financiera. Las inversiones, ¿cierto? Se pierden, los ahorros de nuestra vida los perdemos. Para otra persona podría ser la pérdida del empleo, del trabajo, un despido, y no tener el ingreso, ¿cierto?, económico para poder ayudar a la familia. Se pierde también la dignidad con esto. O el anuncio también puede ser por parte del médico por una enfermedad que tenemos, puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad terminal, no lo sabemos, o que alguno de nuestros familiares tuvo algún accidente automovilístico puede ser, no sé, algo de enfermedad en nuestra vida, en nuestros hijos también, como lo dije recién, una enfermedad fatal. Y todo esto, hermano, todas estas cosas nos tocan de una u otra manera, porque como lo expresó Job, el hombre nace para la aflicción, como las chispas del aire vuelan hacia el cielo. La Escritura dice que nacimos nosotros para la aflicción. O sea, las pruebas están garantizadas para nosotros. Y cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía en donde todo es perfecto únicamente se está preparando para una tristeza aún más profunda. Muchas veces las personas se engañan a sí mismas, hermano. Entonces la expectativa de la realidad de la tristeza y la agonía, el problema, acercándose a nosotros, en cierta manera produce una sombra, inclusive en nuestro gozo más elevado. En un sentido, mitiga inclusive los acontecimientos más maravillosos de la vida y quizás esta es la razón por la que, aunque Jesús lloró de manera más común, como lo registran, ¿cierto?, las Escrituras, él lloró, pero nunca dice que él se rió. Pero su felicidad en cualquier ocasión ciertamente habría sido oscurecida por el sentido abrumador de la tristeza por el pecado. Él lloró. Entonces todos nosotros, hermanos, a un grado u otro, si pensamos de manera realista en cómo vamos a enfrentar el problema, todos miraremos la cara de la agonía en algún punto de nuestra vida y necesitamos entender cómo enfrentar esto. Por eso que estamos viendo este tema, hermanos, de la tribulación al triunfo. Porque en algún punto de nuestra vida nos va a tocar algún problema, como les digo, alguna enfermedad terminal o lo que sea, nos va a tocar en nuestra vida y debemos estar firmes, debemos ser cristianos firmes, cristianos que soportemos la prueba y salgamos victoriosos. Y tenemos el ejemplo típico de Job.
la experiencia más dolorosa que alguien puede atravesar, quien perdió a su familia, perdió sus cultivos, los animales, él lo perdió todo, todas las posesiones, perdió a sus hijos. Y es eh, lo peor es que se quedó con su esposa, sin ofender, hermanas. Porque esta mujer no entendía nada, hermano, nada. ¿Recuerdan que le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Le dijo. Cuando la escritura dice que la mujer tiene que ser la ayuda idónea del esposo. Entonces Job atravesó por esto, hermano, y una prueba bastante severa para él. Tenemos otro personaje del cual podríamos decir que tuvo la prueba más grande que muestra las escrituras. Probablemente enfrentó potencialmente la prueba más grande que cualquier ser humano pudo haber enfrentado. ¿Y quién es ese hombre? Abraham. ¿Sí? Génesis capítulo 22, Abraham enfrenta sin duda alguna de las pruebas más difíciles que jamás alguien enfrentó. En el verso 1 de Génesis 22 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él enfrentó esta prueba entonces grande y severa, hermano. Es algo bastante doloroso, o fue algo bastante doloroso, yo creo, para Abraham. Dios lo probó. Le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y acá no es solamente un hijo, ¿cierto? Sino que era el unigénito, perdón, el primogénito de Abraham. Entonces, era una prueba muy, muy grande, hermano. Esto no encajó con la teología de Abraham, con lo que él conocía sobre Dios, ¿ya? No había historia alguna en el pacto de Dios de sacrificio humano. Y eso era algo pagano. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a su hijo, a su propio hijo en sacrificio. Además, este era el hijo de la promesa. Dios había tocado los lomos muertos de Abraham y había permitido llegar a la consumación en una relación con su esposa, Sara, quien también estaba seca en sus propios lomos, y producir un hijo, el hijo del pacto, el hijo de la promesa, el hijo de la esperanza. Un hijo de Sara quien era estéril, esta mujer. Entonces Abraham como que no estaba un poquito descolocado, porque dijo, esperé tanto para tener un hijo, lo tengo, es el único, Dios me dice que me va a dar descendencia en él, y ahora me pide que lo mate, que lo ofrezca en sacrificio. Entonces no estaba entendiendo mucho lo que estaba pasando. ¿Por qué es que Dios entonces pediría un sacrificio humano cuando él nunca había pedido algo así? Y hacerlo sería la antítesis de todo lo que Abraham sabía que era verdadero acerca de Dios. Entonces, ¿por qué Dios llegaría al punto de capacitar a un hombre y a una mujer que se acercaban a los 100 años ya de edad, que habían sido estériles toda su vida, para producir un hijo y después pedir que el hijo fuera matado? ¿Por qué Dios le haría la promesa a Abraham, que sería el padre de muchas naciones y que la simiente que saliera de sus lomos sería tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo, y después matar al único hijo que él tenía? Era algo ilógico, que no entendía. Pero ¿qué hizo Abraham? Él fue obediente, él obedeció, hermano. Él no hizo tanta preguntadera como hacemos nosotros a veces cuando estamos en dificultades y le preguntamos al Señor por qué está pasando esto, por qué a mí, qué pasa, la revelación, dame una pista, Señor. Él no, él obedeció. Y punto, no hay más que eso. Entonces toda esta idea era rara, hermano. Toda esperanza de descendencia, toda esperanza de la promesa moriría. Abraham estaría matando a su amor, matando a la promesa de Dios, dándole un golpe a la palabra de Dios, dándole un golpe también a la virtud de Dios, también a la virtud de la fidelidad de parte del Señor también, matando la promesa de Dios y cortando, la línea del Mesías. Es algo increíble. Y lo que hace que sea la prueba más severa de todo, no es que Isaac iba a morir, sino que Abraham iba a matarlo con sus propias manos. No sería nada cierto que le hubiera quitado al hijo, pero tenía que él mismo matarlo. Esto era increíble para Abraham. Una cosa es que una cosa es que usted ama
muera, y otra cosa es que le diga que lo mate, que mate a la promesa. Entonces una prueba inconcebible, hermano. Una prueba que no tiene sentido de ninguna manera, ni teológicamente, ni en términos de la naturaleza de Dios. Tampoco en términos del plan de redención, ni en términos de la palabra de Dios. Tampoco en el amor de Dios hacia Abraham y hacia Isaac. En otras palabras, cierto, como le dijimos, no tenía sentido todo esto. Entonces, si hubo algo que jamás Dios le mandó a un hombre que hiciera, que merecía un argumento más bien extenso, era esto. Y habríamos entendido si Abraham hubiera dicho, mira Dios, ¿puedes por favor explicarme esto? Porque esto no tiene sentido. Hubiera tenido cierto un poco de sentido si esto hubiera estado en la escritura, una pregunta, ¿por qué está pasando esto? Pero él obedeció, hermano. La respuesta en el verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se levantó, cortó la leña en la mañana, se preparó y se fue con su hijo y sus criados. Tuvo que cortar su propia madera para quemar a su hijo, a quien mataría. Se levantó y fue al lugar en donde Dios le dijo que fuera. Un hombre sorprendente, hermano, un hombre con una obediencia que debemos nosotros imitar. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí tiene las palabras de Abraham de fe. ¿Se fijan? Él no dijo, voy a matar al muchacho al holocausto y vuelvo, sino que dijo que iba, adorarían y volverían. Él lo daba por hecho. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él no sabía, ¿cierto? El hijo de él no tenía idea de lo que estaba pasando. Eh, Ponerse en el lugar de Abraham, hermano, y ver a tu hijo que te está diciendo, Padre, ¿dónde está el holocausto? No le voy a decir, tú eres el holocausto, tú eres a quien voy a sacrificar. Algo tremendo, hermano, algo muy doloroso. Imagínese estando haciendo algo así, usted junto a su hijo. Un hijo que confía, hermano, que no sabe lo que está pasando. Le dice de una manera tan amorosa y gentil a su padre, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La fe, ¿se fijan? La fe, la confianza en el problema, en la dificultad. Ahí estaba Abraham firme. Y como podemos ver, hermano, acá en la profundidad del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente, que era coherente con la naturaleza de Dios y coherente con el pacto de Dios. No sabemos si él sabía lo que era específicamente, pero creo que él pensaba que Dios llevaría todo esto a buen puerto y no a matar a su hijo. Y aunque así fuera, ¿cierto? Él sabía y pensaba que Dios era poderoso aún para resucitarlo, aunque eso no se había visto nunca. Pero hasta ese punto tenía la fe de Abraham. ¿Podemos comparar nuestra fe con la fe de él? Podríamos hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Notemos que nos muestra, cierto, que el hijo de Abraham estaba gritando, llorando. Yo pienso que él entendía también todo lo que estaba pasando.
Entonces ahora podemos entender cuando la palabra dice que él fue contado por justicia. También dice que en el Nuevo Testamento que Abraham es el padre de los fieles. Él es el modelo más importante de confianza en Dios, hermano. Y la Biblia nos muestra. Él tuvo fe. Él tuvo confianza en el Señor. El hombre está en el punto de meterle el cuchillo a su hijo, a su propio hijo. Algo impensable. Una prueba contradictoria, indescriptible, dolorosa, homicida. Incoherente con todo lo que él conocía acerca de Dios. Y sin embargo, él fue obediente. Y él va a adorar a Dios a costa de lo que sea. Entonces Dios lo juzgó a él en base a su disposición y no lo hizo cumplir el acto. En el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ese fue el descanso para Abraham. Ahí respiró. Pero fue obediente, hermano, que es lo más importante. Él obedeció. Obedeció la palabra de Dios sin importar el costo. Ahora Abraham nos muestra que nosotros podemos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros mismos, como un hijo o una hija, el esposo, la esposa, un amigo, cercanos. Quizás tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac, entregar a lo que amamos más al Señor, no solo en la muerte, pero quizás también en la vida. Quizás al dejarlo ir donde Dios quiere que vayan y no necesariamente en donde queremos que ellos vayan. Entonces Abraham estuvo dispuesto, hermano, a entregar a su hijo, sin importar cuánto Isaac significaba para él en todo sentido. Él mostró el estar dispuesto y entregarlo. Él no se negó a esto, hermano. Él no se negó al sacrificio de su hijo. Porque le vuelvo a decir, él tenía confianza, él tenía fe, él tenía esperanza de que Dios algo iba a hacer o algo se le ocurriría para no llegar a eso. Inclusive si lo mataba, él pensaba que Dios lo podía resucitar. ¿Por qué? Uno porque tenía fe y lo otro porque había una promesa por encima de eso. Entonces tenemos muchas pruebas, hermano, en nuestra vida y las vamos a tener, pero nunca me imaginaría una prueba como esa. ¿Cómo reaccionaría usted, hermano, si Dios lo hiciera pasar por esa misma prueba? Con voz audible. El Señor le dijera: entrégame a tu hijo. ¿Cómo enfrentaríamos tal prueba, hermano? Entonces podemos concluir a partir de esto, hermano, que entre más difícil eh, la obediencia, más excelente también lo va a ser. Y así es como nosotros debemos ser, hermano. La obediencia debe estar por encima de todas las cosas, hermano. La obediencia al Señor. Y esa obediencia también con la fe que tenemos en el Padre. Que aunque nos haga pasar por pruebas, por dificultades, sabemos que Él nos dará la salida. Y que no nos va a dar otra prueba que no podamos soportar. Aquí está Abraham, ¿se fijan? Ahí tenemos la prueba. Él sabía que él era fuerte y que iba a soportar esa prueba. Dios conocía a su Abraham. Entonces tenemos la obediencia acá, ¿cierto? Que toma un grado tremendo de negarse a uno mismo. Y por lo tanto es la más excelente. Abraham pasó la prueba. Él dice: ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, verdaderamente reverencias a Dios a costa de lo que sea. Por eso él fue el padre de muchas naciones, como dice la Escritura, el padre de la fe. El comentario de esta prueba de Abraham se da en el 11º capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 11. En el versículo 17 nos muestra cómo es que Abraham hizo esto. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac
el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Se fijan, ahí está que él conocía el poder de Dios. Y si llegaba al sacrificio, él sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces, ¿sabe por qué estuvo dispuesto a hacer esto? Porque él creía que Dios podía resucitar de los muertos. ¿Había visto a los muertos resucitando? No. Pero él creía que Dios podía resucitar a los muertos. Lo que él realmente creía era eso. Que Dios es tan fiel en su palabra que si él había hecho una promesa, inclusive resucitaría de los muertos para guardarla. ¿Le gustaría tener esa fe, hermano? A mí me encantaría tener esa fe, hermano, y esa confianza en el Señor. Porque a veces nosotros igual decimos tener fe, tener confianza, creer en el Señor, pero de repente igual como que nos entra un poco la duda en el problema, ¿no? En la aflicción, eh, titubeamos a veces. Entonces, qué tremendo sería tener esta fe, hermano, de estar tranquilo en la prueba, reposando, sabiendo de que Dios hará su parte, sabiendo de que Dios va a llevar todo a buen puerto y nos va a ayudar a atravesar la prueba. Recuerden que dijimos que las pruebas se atraviesan, se pasan. No se le hace el quite por el lado. No, hay que atravesar las pruebas. Y se atraviesan, como dice Santiago en nuestro versículo base, con gozo. No, no con gozo, con sumo gozo. O sea, tiene que estar muy contento cuando está en prueba, muy feliz. Él creía que si era necesario, Dios lo había, perdón, resucitado de los muertos. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que un hombre puede soportar la prueba más severa e imaginable de la vida si él realmente confía en Dios. ¿Escuchó? Podemos soportar la prueba más severa e inimaginable de nuestra vida si realmente confiamos en Dios. Confiando, ¿cierto?, que Dios es soberano, que Él guardará su promesa, que es un Dios que no comete errores, es un Dios que no falla, es un Dios fiel. Y con ese tipo de prueba, de fe, hermano, nosotros vamos a soportar la prueba que sea. Cuando Él fue probado, Él pasó la prueba. Y es sorprendente que este hombre sea el modelo humano más importante de fe. Gálatas 3, verso 7, sabes pues que los que son de la fe son los hijos de Abraham. Cualquier persona que vive por la fe en Dios, en un sentido espiritual, es un hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, hermano, por la fe. Él es el padre de los fieles. Él es el modelo de la fe. En el versículo 9 dice que los que son de la fe son bendecidos junto con Abraham, el fiel. Él sabía que mediante sus lomos las naciones del mundo serían benditas y sabía que Dios guardaba su palabra y que la cumpliría. Ahora tenemos que reconocer que Dios va a permitir que enfrentemos pruebas, ¿ya? Él lo va a permitir, hermano, así como nosotros a veces dejamos a nuestros hijos que se aporreen, que hagan cosas que uno dice que no hagan, pero las hacen igual, uno los deja. ¿Para qué? Para que aprendan de la vida. Dios hace lo mismo con nosotros, Él va a permitir que nosotros enfrentemos muchas pruebas, a veces, cierto, por nuestra desobediencia. Y Dios nos dice no lo haga y uno va y lo hace. ¿Ya? Entonces, ahí llega la prueba, ahí llega el castigo. Lo que nos sostiene en medio de esto es nuestra confianza en Dios, nuestra fe de que Dios está haciendo para todo, está haciendo todo para su propósito santo. A las personas en general, hermano, les gusta siempre tener la comodidad eh, del mundo, ¿cierto? Que el mundo ofrece un ambiente perfecto. Y a la mayoría de las personas no les gustan los problemas, no les gustan las dificultades, ¿cierto? ¿A quién? ¿A quién le gustan los problemas? ¿A quién quiere tener problemas? Nadie. Pero el hombre nace para la aflicción, como dice Job. Pero el cristiano tiene algo, tiene una confianza,
Tener una confianza en el Señor no es como la gente en el mundo que no tiene esperanza, hermano. Nosotros tenemos esperanza. Si tenemos una enfermedad terminal y sabemos que nos vamos a morir, la confianza es que iremos, ¿dónde? A donde nuestro Padre, a nuestro hogar. Pero la gente en el mundo no tiene esperanza, hermano. No hay esperanza alguna para ellos. Nosotros sí tenemos esa esperanza. Y el hecho de esto es que tenemos descanso temporal y comodidad temporal. Y en cierta manera nos engaña al pensar que quizás podamos encontrar una ausencia permanente, cuando ese no es el caso. En el Salmo 30, verso 6, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Ahí está implícito, ¿cierto? Pero estuvo equivocado. Cuando estaba frustrando, cuando estaba disfrutando, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que va todo bien en nuestra vida y de repente, ¡pum!, un problema. Pero no debemos, hermano, cuestionarnos o decir, ¿qué hice? ¿Por qué viene esto a mi vida? Yo no he hecho nada, yo me porto bien. Voy todos los domingos a la iglesia, oro, leo la Biblia, soy buen hermano, buen esposo. Y entonces cuando llega la prueba a nuestra vida, debemos pedir fortaleza al Señor para poder pasarla. Velad y orad para que no entréis en pruebas, en tentaciones, peirasmos. Y así como debemos estar nosotros, hermano. Aparte de las pruebas que nos va a enviar el Señor para fortalecernos a nosotros en nuestra fe, también van a venir tribulaciones del mundo hacia los hijos de Dios. Y tenemos que estar, como dice acá, velando y orando. En todo sentido, hermano, o sea, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentaciones, para que no entren en pruebas. Velen, esperen la prueba, oren, pidan fortaleza. Eso es parte de la vida, hermano. Tendremos muchos problemas. Salmo 23 dice, si aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque vaya de problema en problema, de dificultad en dificultad, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Y ese debe ser nuestro pensamiento, hermano. Las pruebas vendrán, pero la confianza está en la presencia de Dios, en que Él está ahí con ustedes, hermano, en la prueba. Entonces las pruebas pueden venir a nuestra vida mediante varios medios y con varios propósitos. En primer lugar, las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. En 2 de Crónicas 32-31, una ilustración de esto. Es parte del texto, se relaciona con Ezequías, quien era rey. Dice, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Dios lo dejó para probarlo a fin de que se supiera todo lo que había en su corazón. Para que pudiera saber quién en este caso, obviamente que no es Dios, porque Él nos conoce, Él conoce todos nuestros pensamientos. Dios no necesitaba saber mediante la prueba lo que estaba en el corazón de Ezequías. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Dios tiene que probarlo a usted para descubrir lo que hay en su corazón. ¿Será así? Que Él nos prueba para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Recién dijimos que Él es omnisciente, ¿cierto? Entonces esto no es posible. Dios no necesita probarnos para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que podamos descubrirlo nosotros. Para ver de qué estamos hechos. Para ver si seguimos en la fe. Para ver si seguimos confiando en el Señor. Para eso vienen las pruebas a nuestra vida. Dios no necesita saber cuál es nuestro grado de fe porque Él lo sabe todo, hermano. Él sabe, conoce sus pensamientos, conoce su vida, conoce lo que va a hacer más rato en el futuro. Él lo conoce todo, hermano. Entonces vienen esas pruebas para que nosotros podamos ver en qué grado estamos de nuestro cristianismo. Si tenemos poca fe, mediana fe, si estamos muy fuertes en la fe.
Y ahí nos damos cuenta cuando viene la dificultad. Porque depende, como recién lo dijimos y cuando comenzamos, eh, el punto de vista, la perspectiva que nosotros miramos del problema y la dificultad. Y eso nos va a llevar, eso nos va a hacer saber a nosotros de qué estamos hechos, hermano. Y si es un cristiano débil, ¿qué debe hacer? Fortalecerse. Si usted viene a una prueba y dice, no, yo estoy débil en mi fe. Porque no es que venga una prueba, no, yo no soy cristiano porque no la pude pasar. No, es débil en la fe y de repente vienen pruebas, a lo mejor eh, difíciles, pero Dios siempre nos va a llevar a la salida, hermano. Siempre, Él siempre va a estar ahí para apoyarnos a nosotros en todo. En otras palabras, Él nos ayuda a hacer ese inventario espiritual. Él nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos saber nuestra fortaleza de fe. Entonces Dios trae pruebas a nuestras vidas para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si estamos fuertes, seguimos cierto como estamos. Si estamos débiles, hacemos lo imposible para que aumente nuestra fe, aumente nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la Escritura. Esa es la única forma, hermano, que usted puede ser un cristiano con fe, con confianza. Leyendo la Biblia, aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Si usted en este momento está enfrentando alguna prueba, eso le está demostrando la fortaleza o la debilidad de su fe. Si estamos pasando por una prueba, vamos a saber si estamos débiles o estamos fuertes en la fe. Si usted está levantando su puño contra Dios, si se pregunta por qué está pasando, si usted se está enojando todo el tiempo y preocupándose, si usted está en ansiedad desde la mañana hasta la noche, hay una buena indicación de que usted tiene una fe débil. Cristianos con fe débil, cristianos que se preocupan por todo, no dejan de que Dios haga la obra en nosotros, no dejan de que Dios intervenga en nuestro problema, sino que quieren solucionarlo todos ellos. Y eso no es lo que Dios nos dice, hermano. Nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, ¿ya? Si yo puedo solucionar un problema, lo hago, lo soluciono. Pero si veo que el problema está difícil de solucionar, yo le pido ahí la ayuda al Señor. Que intervenga Él y yo me hago a un lado. Y eso va a demostrar mi fe. En quién yo estoy confiando, en quién yo he creído, hermano. Porque si creemos en Dios, pero viene el problema y quiero yo solucionar el problema. Yo quiero hacerlo. Y eso no es lo que nos está enseñando el Señor. Al contrario. Si por otro lado usted está atravesando una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, habiéndolo dejado en su cuidado, dejando llevar la carga del mismo y a lo largo de su vida está regocijándose lo mejor que puede en la situación difícil, esperando porque Dios le muestre la manera de salir, entonces usted está viendo que tiene una fe grande, que tiene una fortaleza en la fe. ¿Por qué? Porque usted se relaja. Le dice, Señor, yo no puedo hacer más, usted haga usted su voluntad. Yo ya no puedo. Y como le digo, hermano, uno tiene que hacer lo que esté a nuestro alcance y después, si no podemos ya, el Señor se encargará de todo, Él. Y así mostramos que tenemos una fe fuerte, que somos cristianos fuertes, cristianos cimentados en la palabra, cristianos que tenemos nuestra casa cimentada en la roca y no en la arena. Aunque hay cristianos que tienen su casa en la arena, hermano, que viene un problema y se deshacen, se los lleva a su casa completa con una ola, con todo. ¿Por qué? Porque no tienen fe en el Señor, no tienen confianza en el Señor. No significa que seamos unos despreocupados tampoco, ¿ya? Pero debemos tomar las pruebas con una madurez, hermano. Una madurez como cristianos que somos. Porque, insisto, eso nos va a demostrar a nosotros de qué estamos hechos. ¿De qué realmente estamos hechos, hermano? Y estamos hechos de azúcar, que viene un problemita medio húmedo y ya nos derretimos, nos deshacimos enteros. Cristianos de azúcar. O cristianos de oro, de metal. Que vienen las pruebas, pero nada nos mueve, nada.
Tenemos una armadura. ¿Recuerdan que la Escritura también nos habla de una armadura? ¿Para qué creen que es esa armadura? Para que la vistamos nosotros, hermano. Para eso es. Viene con su casquito, con su espada, completita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos un arma grande, hermano. Grande en nuestras manos, que es la palabra del Señor. ¿Y qué debemos hacer con ella? Usarla. Usarla, confiar en esa palabra hermosa, hermano, que es la palabra del Señor. Leerla siempre o escucharla. Yo parece que les compartí el audio de la Biblia, no recuerdo bien, pero yo la tengo en audio y la escucho. Entonces al escucharla, hermano, de repente, claro, uno va conduciendo, va escuchando, de repente como que no le toma mucho asunto, pero siempre va quedando algo en nuestro corazón, siempre. Y después cuando uno tiene que hacer defensa de nuestra fe, ahí se viene a la mente, los versículos. Y ahí Dios echa mano de lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque si usted no lee la Biblia, si usted no escucha la Biblia, ¿de dónde Dios después va a tomar para que usted defienda su fe? Para que usted le dé una palabra a un hermano, a una persona X. De ahí, por hermano. De ahí lo va a sacar de las cosas que nosotros nos alimentamos en nuestra mente. Entonces eso, hermano, es el tema de hoy. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos. Y que sean muchos, 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 muchos años más, hermano. Que podamos estar en este lugar bendiciendo al Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque un día más has sido fiel con nosotros, Señor. Un día más has mostrado tu amor, has mostrado tu misericordia en tus hijos. En la noche, Padre, cerramos nuestros ojos y no sabemos si vamos a despertar. Y cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, es motivo para bendecirte, Dios. Lo primero que debe estar en nuestra boca apenas abrimos nuestros ojos es darte las gracias, Dios. Darte las gracias porque nos has permitido vivir un día más. Darte las gracias porque está el alimento en nuestro hogar, porque tenemos trabajo, Señor. Es motivo suficiente para adorarte, Dios mío, porque tú estás con nosotros, Dios. Gracias por este tiempo, por tu presencia, por tu palabra. Porque cada día nos estás enseñando, Señor, que hay un propósito en las pruebas. Hay un propósito, Dios, y que de la tribulación que a lo mejor podamos pasar por las pruebas, llegaremos el día de mañana al triunfo, Señor. Porque tú das la prueba y no nos das algo tan grande que no podamos soportar. Aparte, juntamente con esa prueba nos entregas la salida, Señor. Y posterior a eso, una fe aún más fuerte. Gracias, Señor. Gracias por tenernos en consideración cada día, porque nos haces llamar tus hijos. Muchas gracias, Padre. Dejamos todo esto en tus manos, Señor. Y te damos gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy. Y algunos de mis hermanos están en dificultad, si algunos de mis hermanos están en enfermedad, que tu mano de poder, Señor, que tu mano de misericordia vaya y le alcance en sus vidas. Cual sea el tema, Señor, la prueba, la dificultad, la enfermedad, sé tú ahí con nuestros hermanos, Señor, con nuestras vidas también, Padre. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.